AGLOW, que es una organización internacional de mujeres y hombres en más de 170 naciones del mundo, que presenta los principios bíblicos como soluciones a los asuntos exigentes de nuestro tiempo. Impulsemos el reino del Señor hacia adelante al elevar el conocimiento de Dios. Síganos en redes sociales como AGLOW Chile. AGLOW, cada nación alcanzada, cada corazón cambiado. Bienvenidos una vez más aquí en Estudios Ministeriales. Nos alegra mucho el que podamos reunirnos con grandes amigos, ya para compartir y también invitarlo a usted que sea parte de esta conversación. Con nosotros, nuestro coanfitrión, nuestro pastor Juan Pérez. El mismo, Juan Pérez, el verdadero, legítimo y original. Mito urbano hecho realidad actual. Personaje más conocido de la sociedad chilena. Juan Pérez presente en los libros de matemática, en los discursos políticos y los sermones. Pero acá estamos, no acepta imitaciones, este es el Juan Pérez real. Muy bien. Junto a nuestro pastor Juan, tenemos también a un amigo ya, un sociólogo, ya, Eliezer, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en el programa. Bien, y con nosotros también nuestro pastor Celso. Gracias por la invitación y espero que esta charla sea de gran bendición para todos aquellos que nos están viendo detrás de las cámaras. Bien, tenemos mucho material, aunque hemos conversado brevemente en otra oportunidad, queremos una vez más abordar la responsabilidad social de la Iglesia, ¿ya? Y para eso quiero invitarlos a recordar algo que ya todos sabemos y hasta de memoria, pero aquí en el libro de Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, dice de la siguiente manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He traído la Gran Comisión como una propuesta de Dios hacia la Iglesia en responsabilidad al mundo. De ir, ¿a dónde voy a ir? Bueno, voy a ir a mi familia, voy a ir a mis amigos, voy a ir al mundo, ¿ya? ¿Y qué voy a hacer? Porque el énfasis aquí está en el hacer. Y este hacer tiene que ver con enseñar. Hacer discípulo es un aprendiz, así que vamos a buscar personas sobre las cuales vamos a compartir valores, vamos a compartir experiencias y vamos a tener una actividad de servicio hacia ellos. Hay una fraternidad teológica latinoamericana que propone o pone en la mesa una interpretación sobre esta gran comisión. Entre ellas aparecen dos versiones. Una, que existe un mandato de Dios en la parte teológica, que es el dar una explicación correcta de la Escritura en nuestra enseñanza, en la transmisión hacia la sociedad. Y hay una segunda posición que tiene que ver con un concepto de integralidad cuando mira este segundo mandato, el mandato social, el mandato en el cual la persona no se ve solo como un receptor espiritual, sino que la persona vive en un contexto, tiene una educación, tiene una familia, tiene una realidad social en la cual la palabra de Dios y el Espíritu de Dios va a afectar en alguna forma en la medida que esta persona vaya siendo enseñada, ayudada, acompañada y también servida. Así que en este mandato social nosotros queremos ahora hacer un breve alto para acercarnos a este tema. ¿Cuál es la responsabilidad social de la Iglesia? Pastor Celso. Bueno, qué bueno que haya tomado el tema partiendo del verso de la Gran Comisión. Porque el verso de la Gran Comisión, mucha gente o muchas entidades religiosas lo separan lo social con lo espiritual. Pero Jesús no nos enseña a separar la Gran Comisión. La Gran Comisión es una acción íntegra, es una acción integral. La Gran Comisión tiene que ver no solamente con evangelizar, sino que también tiene que ver con enseñar y también tiene que ver con proveer.
Jesús en el monte le predica la palabra, pero también sacia el hambre. ¿Ah? Llama a los discípulos y le dice, darles de comer. Entonces ahí ya hay una muestra de que el Evangelio de Jesucristo no solamente tiene que ver con la predicación y se libera de lo social, no, sino que es integral. El Señor nos está enseñando en ese pasaje a que también la iglesia debe de preocuparse por las necesidades de los que están ahí, del prójimo también. Entonces, yo creo que la Gran Comisión nos invita a ser una iglesia integral, no una iglesia que esté enseñando solamente el Evangelio, pero sin lo que tiene que ver con el servicio, con la entrega, con el repartir, con el compartir. ¿Me parece eso? Yo creo que el conflicto surge cuando nosotros ponemos a la persona, al ser humano, con compartimentos estancos, como que no tiene nada que ver una parte de la vida del ser humano con otra. Como que el ser humano tiene alma por una parte y nosotros los religiosos nos encargamos del alma de la persona y que la parte material o carnal o humana se encargarán otras estructuras y que nosotros como iglesia tenemos un mensaje que solamente apela a las emociones religiosas, por lo tanto lo nuestro tiene que ver con el pecado y que otros se encarguen de otras áreas. Y esa separación del ser humano afecta entonces a nuestra visión completa de la persona a la que le estamos tratando de evangelizar. Pensamos que la evangelización es solo lo religioso y que la evangelización no toca lo otro, pero al parecer aquí compartiendo con nuestro partícipe de la mesa, la evangelización es algo integral que toca todas las áreas del ser humano. Pensaba un poquitito que algunas cosas son influencias, como en el caso de la evangelización norteamericana hacia América Latina en los comienzos de los años 40 en adelante, fueron muy fundamentalistas y ellos también venían con esta enseñanza de separar tanto el área social, política, de lo espiritual y creían que solo se resolvían las cosas aprendiendo de Cristo solamente. Y muchas de nuestras organizaciones aprendieron esto en sus bases y lo han seguido repitiendo. Entonces, hay una mirada tal vez transformadora en nuestro tiempo. ¿Ya? Dios está cambiando nuestra mentalidad y enfrentando a que la iglesia tiene que ser más abierta y tiene que atreverse a participar de estos ámbitos sociales y invitando a la iglesia a tener acción social ahora en medio de nuestras comunidades. No todas las iglesias lo aplican y hay iglesias que se han ido al extremo. Han hecho tanto acción social que han olvidado lo espiritual. Entonces tenemos que tener un punto de equilibrio. Nuestro sociólogo, ¿tiene opinión sobre esto? Bueno, si nosotros pensamos en la iglesia cristiana, tendremos que incluir a la iglesia católica. Y la iglesia católica en sus comienzos tenía gran integración con la sociedad porque eran reinos católicos. O sea, todo el reino pertenecía a la iglesia. El problema con esto era que de alguna forma se malinterpretó o se dogmatizó la doctrina cristiana, por ejemplo, con el tema de la indulgencia, ya que la gente tenía que pagar por comprar el cielo. Temas como eso transforman a la iglesia cristiana en una iglesia muy, digamos, muy cerrada en su accionar en la sociedad y de alguna forma la iglesia protestante ha copiado, digamos, modelos estructurales de la iglesia católica para formalizar, digamos, la iglesia protestante, sus diferentes ramas, y esos mismos modelos los han exportado a Latinoamérica y a otros países, pero manteniendo el sistema muchas veces como un sistema cerrado, ¿ya? Un sistema cerrado donde la interpretación cristológica está mediatizada por la estructura de la iglesia. Y esa estructura, la mayor parte del tiempo es una estructura cerrada, y cuando comparamos esa estructura con la estructura que dejó Jesús en su ministerio, nos damos cuenta que no tiene mucho, digamos, no tiene mucho similitud, ¿ya? Porque
La estructura de Jesús era una estructura horizontal, una estructura abierta, una estructura inclusiva, flexible, y la estructura institucional, por ejemplo, de la Iglesia Católica, es una estructura cerrada, una estructura mecánica, una estructura jerárquica de nivel, digamos, vertical, y esa estructura, digamos, no permiten muchas veces intervenir en la sociedad. ¿Por qué razón? Porque cuando uno tiene una estructura cerrada y la sociedad se toma como un cuerpo orgánico, es como si nosotros tuviéramos un motor de una máquina y metiéramos en ese motor un cuerpo vivo. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que no va a poder fluir una estructura orgánica dentro de una máquina, porque son dos categorías diferentes. O ya. Eso nos permitiría entrar en la siguiente bloque a discutir un poco la profundidad. ¿Ya? Vamos a un breve momento comercial. ¿Está considerando viajar a San Pedro de Atacama? Quiero hacerle una recomendación. Hotel Itaí ofrece una experiencia inolvidable. Hotel Itaí es un lugar único y es especial para su descanso. Visite su página web www.itaihotel.com y realice su reserva para su visita a San Pedro de Atacama. Hotel Itaí, el oasis del altiplano chileno, le invita a disfrutar la tranquilidad del desierto bajo un cielo estrellado como usted jamás ha visto. Oremos por Chile. La Iglesia se une para orar por el país. Diferentes ministerios nos visitan para orar por Chile y su gente. Únete y oremos juntos. Cada miércoles a las 22 horas por el 15.1. Lovet Panadería. Lovet Panadería y Pastelería. Variedad en empanadas, variedad en pan, ricos dulces. Además, un excelente servicio. Síganos en sus redes sociales como Lovet Panadería y Pastelería. Ubicados en calle Ramón Cruz, 636, Local H, Villa Frey, Ñuñoa. Una vez más aquí, Estudios Ministeriales, ya en compañía de grandes amigos para compartir y conversar un tema delicado pero útil a la iglesia de hoy, la responsabilidad social de la iglesia. Pastor Juan. Yo estaba pensando en defensa de estos queridos llamados gringos, como decía alguien por ahí, que cuando ellos llegan, muchas de las iglesias evangélicas latinoamericanas son iglesias de misión. No solo de trasplante, pero las últimas son iglesias de misión que llegan a partir de esfuerzos misioneros anglosajones, norteamericanos ellos, pero que como son extranjeros, tienen conflictos para meterse en la vida de la sociedad chilena, entonces actúan de una manera aislacionista y van encerrando, como dijo Eliezer, estos sistemas cerrados que terminan siendo las iglesias. Pero allá por 1910 hubo un congreso misionero en Edimburgo que marcó mucho de la mirada misionera hacia Sudamérica porque no se le consideraba un campo de misión en ese tiempo por la presencia
de mayoritaria católica. Y el Congreso en Edimburgo es precursor de lo que después fue el Consejo Mundial de Iglesia y el ministerio y el movimiento del Evangelio Social. Y cuando algunos con una mirada más fundamentalista olfatean este Evangelio Social, se aíslan de ahí, se retrotraen un poco del impacto social que podía tener la Iglesia y enfatizan mayormente la mirada espiritual. Y esa gente es la que llega a Sudamérica con la tarea misionera. Llegan mirando con un sentido de rechazo todo lo que parece ser el Evangelio Social y miran mayormente con beneplácito la mirada espiritualista de la vida, y al ser extranjeros no pueden participar de la vida social del país y entonces generan una mirada de la Iglesia en la que la va encerrando en sus cuatro paredes. Así es. ¿Y Pastor Celso? Yo estuve, no hace mucho tiempo, estuve leyendo un libro de misiones. De hecho, estuve ayudándole a hacer una tarea a Eliezer sobre misiones. Y una de las cosas que recalcaba el autor, el escritor, era que el misionero tenía que adaptarse a la cultura del lugar. No la cultura del lugar adaptarse a él. Entonces era tremendamente importante porque lo que ocurrió acá, que muchos no evangelizaron, sino que transculturaron. O sea, trajeron sus culturas, su forma de ser, su pensamiento, a pueblos que tenían una cultura totalmente diferente, una manera totalmente de hacer cosas. Entonces, el Evangelio ya venía como un evangelio enfermo. Ya no era el evangelio de Jesús, sino que era un evangelio cultural. Nosotros no podemos ser anglosajones, porque no somos anglosajones, no tenemos esa cultura. Tenemos una cultura occidental, sí, pero tenemos nuestra propia cultura, sobre todo Chile. O sea, Chile tiene su propia cultura, su propio lenguaje, su propia forma de ser. Entonces, para encajar en Chile, a los extranjeros le cuesta mucho. Avanzando en esto, la responsabilidad de la Iglesia es traspasar el Evangelio a toda criatura. Y nos vemos entonces con diferencias culturales según la región, según el lugar, o cambio idiomático en alguna forma. Nos damos cuenta entonces de que la responsabilidad sigue siendo la misma, pero los tiempos han ido cambiando, las generaciones han ido cambiando y ahora tenemos más educación, más medios también a los cuales acudir y tenemos también más desafíos, ¿ya? Entonces estos cambios sociales y culturales en sus desafíos confrontan a la Iglesia a realidades que a veces no tenemos la expertise o a veces no tenemos los recursos. Manuel Eliezer. Bueno, claro. La Iglesia, voy a contradecir un poco eso. Yo creo que no es que no tenga los recursos, sino que no lo ha organizado de la forma tal para impactar a la sociedad, ¿ya? Por lo que yo veo, en las iglesias protestantes, en las iglesias pentecostales y otro tipo de iglesias, hay profesionales, ya hay gente capaz, pero no hay una organización o no hay una red de trabajo que se dedique tanto a impactar o a aprovechar los cambios sociales que están sucediendo. Para poner como un contexto de qué es lo que es la sociedad cuando se estudia como una estructura, ¿verdad? La sociedad tiene su estructura como la familia, el Estado, y la sociedad no es una fotografía, nunca está estática, siempre está cambiante. ¿Por qué? Porque la sociedad está formada principalmente por seres humanos que son seres orgánicos, ¿ya? Y la forma de reproducirse de las personas es una forma orgánica. En los conceptos, las ideas y todos los cambios que suceden en la sociedad son de forma orgánica. Lo que no es orgánico es la cultura. Entonces, cuando la cultura, por ejemplo, afecta a todo el conjunto de la sociedad y la iglesia no tiene un diálogo con esa cultura, ¿qué es lo que va a pasar? Es que la iglesia se va a quedar atrás y la sociedad va a seguir avanzando como un órgano
porque de alguna forma no va a parar la sociedad de avanzar y va a esperar a la iglesia que la iglesia se adapte, ¿ya? Entonces, lo que puede hacer la iglesia es abrir diálogos, abrir redes de trabajo, redes que interconecten los diferentes puntos de vista que la sociedad está teniendo con la opinión y digamos, con el Evangelio de Jesucristo. Entonces, esa tarea de conectar comunicacionalmente la institución de la iglesia con el organismo que es la sociedad, es la tarea que nos queda de aquí al futuro y al presente también. Entonces, Bien. eso es lo que yo puedo decir. Yo creo que el concepto del diálogo es algo que nos cuesta a nosotros los evangélicos, nos cuesta sentarnos en una mesa y decir, ya vamos a conversar con la Junta de Vecinos, qué es lo que requiere la Junta de Vecinos en este sector, qué podemos dialogar, cómo podemos conversar. Una vez mi esposa y yo participamos de la Junta de Vecinos en la ciudad en la que éramos pastores en otro lugar, y voy saliendo de una reunión de la Junta de Vecinos y me encuentro con otro pastor y me dice, ¿de dónde viene? De la Junta de Vecinos. Ah, qué bueno, es bueno eso, porque ahí hay muchos proyectos para postular. Y yo le dije, no, yo voy a la Junta de Vecinos en tanto soy vecino. Claro. Yo no voy a la Junta de Vecinos para buscar el beneficio de postular un proyecto. Yo voy a conversar y ahí soy un vecino más. O sea, y eso a veces parece que nos cuesta en nuestra estructura. Estamos como pensando que siempre vamos a ir a dar el discurso y a predicar y evangelizar a esos paganos que están en la sociedad. Sí, yo quisiera mencionar que a veces hay miedos, ¿no? Que la iglesia evangélica tiene miedo de una interrelación, que socialmente uno puede decirlo, pero en la práctica no. De hecho, cuando uno se relacionaba con otras organizaciones que no eran de las nuestras, venían estos consejos como cuidado que te puedes confundir o bien te vas a contaminar, y pensando de poner barreras como que si nosotros fuésemos especiales, únicos y que no estamos sin error. Pero los otros también nos ven a nosotros de la misma manera. Pastor Celso. Claro, ese es un gran problema. Había un dicho un poco común que dice, los que somos, somos y los demás palomos. O sea, refiriéndose, nosotros somos el grupo elegido, nosotros somos el mejor grupo, el que tiene la mejor doctrina, etc. Pero hay una de las cosas que nosotros nos olvidamos de repasar el Evangelio de Jesucristo. ¿Ah? Nos olvidamos de repasar el Evangelio en sí, y el Evangelio en sí es integrador. Sí, ¿Ah? sí. Porque hay un pasaje en la Escritura donde los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, mira, aquellos que están allá están predicando el Evangelio. ¿Qué hacemos con ellos? Y la respuesta de Jesús les dice, no hagan nada, están con nosotros. ¿Ah? Entonces, la cosa aquí es hay una cierta rivalidad dentro mismo del pueblo evangélico, es por el asunto es un asunto doctrinal. ¿Ah? Por el asunto doctrinal, es que nosotros creemos en esto, que nosotros creemos en esto otro, entonces nunca buscamos como iglesia puntos en comunes. Yo creo que en los consejos pastorales se buscan puntos en comunes porque van diferentes tipos de pastores. ¿Ah? Entonces, pero el mandato de Jesús es integrador, es hacia la unidad. Y para vivir esa unidad hay que empezar a dejar algunas cosas a un lado e integrarse como seres humanos, como personas. Cuando Juan empieza a escribir Apocalipsis, él dice, yo soy Juan, el hermano de ustedes. Y está hablando Juan, el último, el grande, y le dice a los demás, yo soy hermano de ustedes. Y eso creo que a veces nos pasa en la iglesia cuando institucionalizamos tanto la estructura y perdemos lo que Eliezer dijo de que Jesús tenía un movimiento. Del movimiento horizontal de Jesús en el que somos hermanos, pasamos a la institucionalización, que es imposible evitar en la sociedad. Los seres humanos siempre nos terminamos en esa institucionalización, pero tener la institución es una cosa, tener barreras que nos separan, muros que nos separan unos de otros es totalmente distinto. Yo sospecho que no es la intención de Jesús. Sí, pensamos que Jesús nos envía a todo el mundo. No nos está diciendo solo a los nuestros, ¿no? Sino la idea de amar al mundo, al Señor, como a nosotros mismos, amar al mundo. Está hablando de no hacer barreras, de no hacer diferencia, está hablando de amando, sirviendo.
¿ya? No nos está diciendo que estoy esperando ser amado, sino dice que nosotros somos los que tenemos que aprender a amar y servir al otro. Entonces, no estamos esperando que la gente tenga una experiencia subliminal para poder hablarnos de igual a igual, sino nosotros debemos de venir al mundo como Cristo, que está en una condición de Dios y toma la decisión de ser semejante a los hombres. Y entonces, para hacerse semejante, tiene que despojarse de su condición divina y tiene que transformarse para llegar a ser uno igual que el otro. Y por eso su mensaje es recibido de esta forma. Y en esta akeinosis, ¿verdad?, que cada uno se va despojando, entra también prejuicios, cultura, idioma, Estereotipos. tipos, ¿verdad? Claro. Y nos sentamos después en una mesa de igual a igual. Y yo pienso que este es el tema, que nosotros no tenemos que ver al otro como superior o diferente, sino una persona que también tiene derecho social de vivir, que también tiene un lugar físico donde estar, que también tiene una familia, que también tiene trabajo, que también tiene una fe igual que nosotros, ¿ya? Entonces, ya no nos sentamos como rivales, nos sentamos con otro igual a compartir, ¿ya? Y este es el cambio que debe de operarse entre nosotros. Eliezer. Claro, o sea, con respecto a eso, si lo tomamos desde algún punto de vista teológico, nos damos cuenta que la divinidad se hace carne y que lo que es la carne son órganos. O sea, si la divinidad hubiera querido hacerse madera, mármol y piedra, se hubiera hecho un templo, pero se hizo un órgano, ¿ya? Entonces, en esa lógica nos damos cuenta de que Dios bajó, digamos, al plano humano para convivir, para relacionarse horizontalmente con los seres humanos, no con las estructuras sociales, ¿ya? Así. Entonces, claro, nosotros somos personas sociales, personas culturales, tenemos grupos, armamos estructuras, armamos ONG, fundaciones, organismos, pero de alguna forma, cuando formalizamos toda esta estructura, nos encerramos, como dijimos adelante, nos encerramos. Y si lo tomamos desde el punto de vista teológico, lo que Jesús vino a hacer es abrir, o sea, abrir el cuerpo, digamos, del dogma, digamos, de la divinidad y compartirlo de alguna forma. Eso es la Eucaristía, sino que compartir el cuerpo, o sea, compartir lo que Él es con nosotros. Y ese ser es un ser relacional, no es un templo, no es una estructura social, no es una cultura. Es un ser vivo, digamos, Dios está vivo, y esa vida es la que quiere relacionarse con nosotros. Entonces, si lo tomamos de ese punto de vista, ¿qué es lo que nos enseña el ministerio de Jesús? Es hacer una persona, un hermano relacional con el otro, un buen prójimo. Y entonces, en esa relación, uno crea estructuras sociales, crea organizaciones que den cuenta de esa ética cristiana. Cuando uno se va a la ética secular, se va a encontrar con la competencia, con otro tipo de ética que siempre están a la defensiva. ¿Por qué razón? Porque están compitiendo una estructura con la otra, una universidad con la otra, un dogma con el otro dogma. Entonces la estructura, digamos, de Jesús es una estructura más horizontal que no está por la competencia, sino que está por la relación. Eso es lo que Bien, puedo decir. recuerdo un texto para aportar lo que tú dices. Jesús dijo, no vine para ser servido, sino para servir. Y servir es un acto relacional, Claro. porque tengo que pensar en el otro y tengo que dar al otro. Y por lo tanto es un acto de amor reflejado en una manera presencial. Pastor Juan, una pregunta. Sí, ¿Está usted dispuesto a amar al mundo como Cristo? amar al mundo. Es que es interesante el concepto ese de amar al mundo, porque muchas veces hemos sido enseñados que nuestra iglesia o el templo es el punto de refugio, el lugar de refugio del mundo que es malo y que es perverso. Hemos ido aprendiendo unas teologías que nos separan del mundo, porque en el mundo está el pecado, en el mundo están los malos, y yo me refugio en el templo. La iglesia usa una imagen como el arca, en el que nosotros nos escondemos para no contaminarnos con los demás,
no te juntes con eso porque te van a contaminar. O nos enseñan el cristianismo como una mesa. Si tú te paras arriba de una mesa y quieres subir a otro, es más probable que te tire antes que tú lo subas. Entonces, ten cuidado con cómo te relacionas con los demás. Entramos al templo y vemos atrás del púlpito, con respeto lo vamos a decir, una imagen de un mar borrascoso con una roca en la que uno tiene que estar seguro en la roca y no mezclarse con los demás. Entonces, es muy difícil amar al mundo cuando nos marcan al mundo como eso negativo, con lo cual uno tiene conflictos solamente. Bueno, es interesante, ¿eh? Vamos a ir a un corte, ya volvemos. Queremos extender un cálido saludo a la congregación en su presencia de la comuna de Pudahuel. Te invitamos a conocer su página web, www.ensupresencia.cl. No te pierdas la oportunidad de visitar su reunión dominical a las 18:30 horas en San Pablo, 9297 Pudahuel, Santiago de Chile. Iglesia en su presencia, 40 años alcanzando, creciendo y sirviendo. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme, que siendo yo un pecador, no escatimó su linaje al morir en una cruz. De alabanza por los siglos sea Jesús. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no lo pueden pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque crean que estoy loco. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no lo pueden pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque crean que estoy loco. Tan grande no lo pueden pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque crean que estoy loco. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no lo pueden pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque crean que estoy loco. Santo, santo, santo. Una vez más aquí en Estudios Ministeriales, ¿ya? Nos es un grato invitarle a que usted también tenga participación con nosotros. Ahí en su televisor aparece un WhatsApp, llámenos, escríbanos
háganos comentarios sobre estos temas que desarrollamos con el afán de ayudar a entender o de inquietarnos un poco para investigar. Y por el otro lado, sus aportes, porque usted puede tener experiencia y quizás ayudarnos también a nosotros. Así que le invitamos a que usted nos escriba. Adicionalmente a esto, queremos invitarle durante todo el año 2025, todos los días lunes, 8 de la noche, desarrollamos un conversatorio en estudios ministeriales a través de Zoom. Usted debe de llamar a este teléfono, le compartimos el link y usted participe con nosotros en vivo de esta posibilidad que tenemos de abrirnos a conversar temas relacionados con el ministerio. Seguimos nuestra conversación. Estamos hablando sobre la responsabilidad social de la iglesia. Pastor Celso. Yo creo que es una tarea que tenemos que realizar, pero es una tarea integral. Vuelvo a repetirlo, de integral, porque es necesario a veces que se nos repitan las cosas. Es integral, no podemos dejar, o sea, no podemos, es como el asunto de las obras. ¿Ah? Yo creo que ambas cosas van juntos, el evangelio, la palabra y el hacer el bien. El enseñarle a vivir a alguien, pero también el vestir a alguien, el educar a alguien, ¿ah? Está dentro de eso. Entonces, creo que es una tarea que la iglesia tiene por delante, tiene que hacer, y ciertamente algunas organizaciones lo están haciendo, pero es una tarea de toda la iglesia, sin letrero, sin denominación, sin ningún apellido. Es la iglesia de Jesucristo la que tiene que volver al principio, a la génesis de todo, al libro de los Hechos, cómo se relacionaba la iglesia en ese tiempo. ¿Ah? Veíamos que tenían las cosas en común, la gente se daba cuenta, que se amaban, que se querían. Entonces había una relación abierta y una relación que era vista. Entonces, ese tipo de relación, las relaciones que son vistas, se tienden a imitar. El hombre tiene esa tendencia a imitar lo bueno, generalmente imitan lo malo en vez de imitar lo bueno, pero la idea del libro de los Hechos es esa, o sea, mostrar a la iglesia como una entidad que está preocupada por el prójimo, que está preocupada de la gente, a que atiende a los enfermos, que atiende las necesidades de las casas, que atiende al necesitado. Entonces, la iglesia debería de retornar, regresar al principio, a ese principio, que era el motor de la iglesia, o sea, era el motor de la iglesia. Doctor Juan. Es que cuando se da en algún momento de la historia humana esta llamada revolución industrial, estas primeras revoluciones industriales que buscan mano de obra barata, los niños se transforman en mano de obra y los niños trabajan en las industrias, y en Inglaterra encontramos una cantidad de niños que no tienen otra opción más que el trabajo, y la iglesia surge en ese momento, la iglesia surge con lo que en algún momento tuvimos una conversación acá de educación cristiana. Y hablamos de la escuela dominical. La génesis de la escuela dominical es en niños que están trabajando en las industrias, que no tienen oportunidad de educación, y la iglesia asume ese trabajo educativo y va formando a los niños. La escuela dominical es en su origen una situación de protesta social de la iglesia. La iglesia protesta socialmente contra el abuso de los niños y los toma y les empieza a educar. Otro ejemplo claro de participación social de la iglesia es la historia de William Wilberforce, que tiene la duda si es misionero o si sigue trabajando en el mundo político. Y el consejo que él recibe es trabajar en el mundo político, y él, después de un tiempo, logra la abolición de la esclavitud. El mundo es impactado por cristianos que trabajan para el Señor en el ambiente en el que están. Y Wilberforce sirvió al Señor en el mundo de la política y consiguió que en Inglaterra la esclavitud fuera algo que se terminara. Entonces, eso nos habla de que la realidad de la iglesia sí tiene la estructura vertical de la institución, pero también tiene los movimientos que son transversales, que son más horizontales y que permiten ese equilibrio que hay en el cristianismo entre las instituciones y los movimientos, de tal manera que podamos hacer lo que el pastor Celso nos llama, ver al prójimo como un sujeto de nuestra acción también. Pensaba en que a veces hay temores,
y la iglesia no se involucra en las actividades sociales porque también se producen abusos. Por ejemplo, teníamos hace un tiempo atrás un comedor abierto. Entonces empezamos a ayudar a como a 100 personas más o menos ahí en la comunidad. Entonces, de repente llegaban personas, un joven ahí con sus hermanos, y le pregunto, ¿tú cómo estás? ¿Qué es lo que está pasando? Y el joven dice que estaban solos y que el papá les había dicho que vinieran a comer, así que nos parecía bien ayudarle. Pero de repente le preguntamos, ¿y dónde está tu papá? No, mi papá se fue a Brasil. ¿Cómo que se fue a Brasil? Sí. Y se fue con mi mamá, sí. Y nos dijeron que durante estos días comiéramos aquí en el lugar. Sí. Entonces dijimos, bueno, ya los ayudamos, son niños, ya. Pero nos dimos cuenta que no era el único caso, que habían otras personas que también veían, pero no venían a buscar al Señor ni tampoco participaban de las actividades que se hacían, solamente venían a buscar comida y se iban. Entonces también se produjo un desgaste localmente, porque los hermanos también para cocinar y para hacerse se rotaban, se turnaban, y a veces se cocinaba menos de la cantidad que venía, y a veces se cocinaba más y venía menos gente y se sobraba comida. Entonces no había a veces como un control, faltaba educación en el tema. Entonces pienso que el abuso social, porque cuando tú vas a dar siempre aparece gente quitando recursos que a lo mejor no lo necesitan, pero como lo están dando, vienen. Entonces la iglesia enfrenta también un problema de que tampoco es una fuente de dar y dar y dar, y de dónde sacan los recursos, de la misma hermandad. Entonces la iglesia tiene también compromiso, tiene otra razón, entonces de repente uno se ve conflictuado por este tipo de relaciones, y entonces uno quisiera en realidad ayudar y tal vez como hace la municipalidad, que ponen un asistente social que va, visita y verifica que es verdad la necesidad, y entonces la ayuda es certera. Pero la iglesia, en su afán de ayudar, no tiene estos parámetros a veces formativos, y caemos en este farril sin fondo, ¿ya? Es que a veces somos muy románticos en la tarea. Sí. Romantizamos. Pero por otro lado, estimado pastor, esos niños fueron solo por comer. Y eso es parte de la tarea también. Sí, es parte de la tarea también. Comieron. Si los papás se aprovechó, igual comieron, igual les mostramos el amor, igual Jesucristo les sirvió, la iglesia los bendijo, y si eso produce fruto espiritual en los niños, bien, y si no, también es parte de nuestra tarea. Si, como dijo, siempre me recuerdo a Pablo en Filipenses, algunos predican a Cristo para hacerme puro rabiar. Estoy parafraseando, pero lo escribió de otra manera para que no se ofendieran. Pero eso es lo que Pablo dijo, escríbele ahí, estos me hacen puro rabiar y tomar caldo de cabeza y predican para molestarme. Pero al fin de todo, Cristo es predicado. Es predicado, entonces, claro. Y yo me alegro con eso. No sé si la acción social sola, sin la parte del Señor, es suficiente una predicación. Creo que la predicación con vida tiene que llevar un equilibrio de ambas partes, por eso es integral. Si fuera solo social, entonces va a pasar como está pasando en Europa, que grandes congregaciones, sus templos hoy en día son solo museos y ya no están adorando ni sirviendo al Señor. Y la acción social superó la condición espiritual. Entonces también el desequilibrio también puede ser un tema a tratarse en esta... Yo creo que una de las cosas que no tiene que perder la iglesia es el sentido. El sentido de ser. Cuando la iglesia empieza a perder el sentido de ser, o la congregación o las congregaciones empiezan a perder el sentido de ser, bueno, no es raro que se vendan los templos o que los templos queden como museos. Entonces tiene que ver mucho la relación con Dios, el sentido de ser, el sentido de pertenencia. Yo soy del cuerpo de Cristo, la iglesia es del cuerpo de Cristo. Entonces cuando eso ocurre, se puede llegar a eso. Se puede llegar a eso. Y sí. Con respecto a lo otro, Marco, ustedes tenían un comedor infantil. Yo tuve un comedor infantil en la cordillera. Atendíamos como a 100 niños de la comunidad pehuenche. Y llegaban todos los días a tomar desayuno y almuercito. Y en ese lugar era un pequeño lugar, así que el de la carnicería me daba carne, el de la panadería me daba pan, y la gente cooperaba, porque la gente que no era cristiana cooperaba, porque sabía lo que la iglesia estaba haciendo. Entonces,
cuando los demás ven lo que la iglesia hace y si el bien de la iglesia que está haciendo, los demás copian. Sí. Sí. O Tiene sea, un eso valor es en un sí acto mismo, social. Sí. ¿Ya? Bueno, lo que podría decir yo es que, como estábamos hablando de hacer cosas buenas por los niños, cosas así, todo eso tiene que ver con la ética, ¿ya? Cuando se estudia la sociología, por ejemplo, se estudia la ética protestante, hay un autor muy famoso que se llama Max Weber y saca un libro que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo en 1904. Este libro, su tesis central trata de que el espíritu, o sea, la ética protestante es una ética del orden, digamos, del hacer el bien, del obrar bien en la tierra para recibir un bien en el cielo, o sea, para llegar bien al cielo, lo que se llama la predestinación. Esta forma de hacer el bien en la tierra, en Europa, por ejemplo, se vuelve una forma de hacer el bien común, ¿ya? Con el avance de lo que dijo en delante, la revolución industrial, las revoluciones liberales, la revolución científica, la secularización, la racionalización, esta ética protestante queda bajo tierra y lo que avanza es la racionalización secular, ¿ya? Un tipo de racionalización donde lo que hablábamos en otras ocasiones, que el hombre estaba en el centro y Dios había perdido el centro, se pierde el centro de Dios y el hombre queda en el centro, en el antropocentrismo, y en este antropocentrismo, claro, otras instituciones terciarias a la sociedad cumplen el rol que antes cumplía, digamos, la iglesia, ¿ya? Y estas otras instituciones, por ejemplo, nos proveen como la gran institución que nos domina, que es el Estado, nos ordena, nos da leyes, nos gobierna, cumple, por ejemplo, con la salud, con la vivienda, con la educación, y son áreas donde la iglesia de alguna forma puede entrar, pero como un tercero, ¿ya? Al entrar como un tercero, ¿cuál es el conflicto? El conflicto es un conflicto ético entre la ética secular y la ética de la iglesia. Porque la ética secular promueve una ética racional, y esa ética racional parte del individuo, y cada individuo es subjetivo y puede formar un grupo de otros individuos y sacar una ética subjetiva a su grupo, con una racionalidad en relación a su grupo, ¿ya? Pero la ética cristiana es una ética con una racionalidad en relación a un fin, y ese fin es un fin teleológico que tiene que ver con el fin cristiano. Entonces, cuando uno quiere hacer un proyecto, una ONG, una fundación, con cierta ética cristiana y el mundo está teniendo una revolución, por ejemplo, la revolución que podríamos decir que sucedió en el estallido social, ¿qué es lo que va a estar en conflicto? Va a estar en conflicto las éticas subjetivas, racionales del mundo, con una ética que es la ética cristiana. Entonces, en este conflicto, cuando no se generan diálogos, lo que se genera es una separación. Y en esa separación, claro, unos piensan de una forma, otros piensan de otra forma, y cada cual arregla el mundo como quiere. Pero el cristiano no está llamado a actuar de esa forma, está llamado a relacionarse con el mundo. Entonces, es como que nosotros necesitamos hacer un esfuerzo mayor para generar diálogo con las diferentes éticas del mundo. Bien, eso es una opinión que nos ayuda a comprender más sobre este tema y nuestra responsabilidad como iglesia. Vamos a cerrar tal vez este ciclo. ¿Tu opinión? Bueno, No, la suya. La suya. No, la suya. No, Casi después de usted. Pase usted. Ya, está bien, ya. Pastor Celso. Bien, yo creo que estas reflexiones, aunque son cortas, pero son necesarias. Son necesarias y serían de gran bendición si en las iglesias se pudiera reflexionar sobre estos temas. Creo que esta es una invitación a las iglesias a ir reflexionando, o sea, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos pensando? ¿Estamos pensando secularmente o estamos pensando como la Biblia nos enseña a pensar? Entonces, una buena reflexión para llegar a esa invitación. Bien, Pastor Juan. Sí, yo creo que la teología se hace desde la cultura.
nosotros hacemos nuestra teología desde el espacio en el que estamos insertos. Es imposible pensar teológicamente si no entendemos el momento social que vivimos, y las crisis en las que estamos son las que nos llevan a hacer una teología acorde con ella. Tal es así que todas estas tesis éticas de Max Weber al comienzo del siglo XX también son trabajadas más adelante, y hay alguien que toma todo eso en ese mismo espacio que Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer empieza a trabajar el tema ético. Todos sabemos la historia de Bonhoeffer, cómo después muere en Bergen-Belsen en pocas semanas antes de que termine la Segunda Guerra, y él es enjuiciado y ejecutado por el problema judío y por el tema de los atentados en contra de Hitler, temas éticos. Y Bonhoeffer toma la ética y la analiza desde la perspectiva de que en qué manera mis decisiones no tienen que ver con mi bondad, sino con la bondad de Dios. De qué manera mis decisiones exaltan y glorifican a Dios en el momento en el que yo estoy actuando. Entonces, ese punto ético, que parece muy simple, nos ayuda en el momento en el que estamos. De qué manera el actuar de la Iglesia glorifica a Dios en la sociedad en la que la Iglesia está haciendo su teología. De qué manera mi actuar bendice a mi prójimo y alcanza a mi prójimo en forma integral en el momento en el que estoy. Entonces, eso no es una ética situacional, aunque es una ética que busca la gloria de Dios en la situación en la que está. Bien, nos parece extraordinario poder hablar de estas cosas, ¿ya? Yo quiero invitarle a todos ustedes que nos escriban, que sean parte también de este diálogo interconfesional, y que queremos escucharlos, ¿ya? Háganos llegar sus comentarios. Queremos invitarlos a la siguiente episodio que vamos a tener. La siguiente tarea, los invitamos a escuchar algo sobre plantación de iglesias. ¿Ya? Muchas gracias, mis hermanos, por acompañarnos. Pastor Celso, gracias por estar con nosotros. Eliezer, ha sido un grato escucharte, nos alegra tu participación. Como siempre, Pastor Juan, usted nos ayuda en la tarea, ¿ya? Acá estamos. Nos despedimos. Dios los bendiga. ¿Ya?